Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IEC programada para hoy, lunes 30 de septiembre, con el tema Necesidades insatisfechas en el paciente con enfermedad reumatológica, a cargo de la doctora Maruja Yupari Capcha, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Yupari, estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, Ahora conversaremos sobre las necesidades insatisfechas del paciente con enfermedades reumatológicas, pero primero veremos las definiciones en cuanto a lo que es las necesidades básicas, que son las imprescindibles, las que todo ser humano lo requerimos para el desarrollo, ¿no? O sea, la alimentación, el descanso, y el mantenimiento de la salud. Luego tenemos las necesidades de seguridad y protección que vienen luego de haber satisfecho o haber cumplido con estas necesidades básicas, ¿no? Luego ahí vamos a nosotros a diferenciar de las necesidades insatisfechas, ¿no? La cual es una condición o podemos ser un síntoma, ¿no? El que no hemos, digamos, en el caso de salud, no se ha podido llegar a cumplir, ¿no? O no se ha abordado adecuadamente el diagnóstico, etcétera, por diferentes mecanismos que iremos viendo en el transcurso de la exposición. Y es muy diferente de lo que es la demanda insatisfecha, ¿no? Que es cuando nosotros o los pacientes solicitan el apoyo y no, digamos, no pueden recibirlo debido también a otros, a múltiples factores, ¿no? Y ahí hablamos nosotros de lo que es la necesidad digamos, del paciente, o sea, la necesidad insatisfecha. Eh, un ejemplo lo graficaría, ¿no? Por ejemplo, el de no haber visto un médico de atención primaria en los últimos 12 meses, por ejemplo, ¿no? O en aquellos que le informaron tener un diagnóstico de alguna enfermedad, ¿no? En este caso, enfermedad pues osteomusculoarticular, autoinmune, o las otras que son parte de las no transmisibles como hipertensión, diabetes y dislipidemia. Entonces, está dentro del contexto de lo que el paciente esperaba y no recibió, o no tuvo la información correspondiente, o no recibió el tratamiento que correspondía para su enfermedad. Y entonces, ahí vamos a observar, digamos, que puede ser estar en relación a la severidad de la enfermedad, puede estar en relación al tratamiento que pueda recibir, aún siendo esto directo o alternativo, ¿no? Dentro del contexto de la población de pacientes que así lo requieren, ¿no? Y en el contexto médico, el personal de salud, siempre está la pregunta que va dando vueltas en qué necesita, ¿no? Y entonces el paciente, usualmente, si nosotros podemos resumir en esas esferas, en tres esferas, pues el paciente va a necesitar, uno, que un buen trato, y ese buen trato va a significar que le expliquen lo que él tiene, que le den un nombre a su enfermedad, ¿no? Y que le digan si es, digamos, el tipo de tratamiento que va a seguir, o sea, de una manera clara, ¿no? Y obviamente, digamos, en el caso del personal de salud y particularmente el médico, quien lidera esto, va a tener que, digamos, tener ya estar preparado para una conducta en relación, digamos, a tener más que escuchar que interrogar, ¿no? Entonces, nuestros profesores, el cual tuvimos la oportunidad y nuestros maestros nos decían, ¿no? O sea, hay una necesidad escuchatoria
que en lugar de una interrogatoria, ¿no? Y entonces, eso es muy importante, tener en consideración la ciencia de la conducta, ¿no? Es saber escuchar. Y entonces muchas veces podemos nosotros por distintos medios, podemos incrementar esa necesidad insatisfecha. Y entonces cuando vemos el origen, vamos a ver en el caso de reumato, por ejemplo, de reumatología, ¿no? El paciente solicita la atención, vamos a cerrar este círculo, solicita la atención, espera la atención, ¿no? Y dentro de ese proceso de esperar la atención puede ser, digamos, muy largo el tiempo de espera, o sea, en el cuanto a las citas, o de repente en cuanto al tiempo de espera de estar en el consultorio, o de llegar o sea, vivir lejos y llegar al centro donde va a ser atendido, ¿no? Y obviamente él está generando una calificación, ¿no? O sea, buena, mala, regular, y eso va también incrementando esa necesidad insatisfecha. Luego tenemos ya, digamos, la atención, ¿no? Después de esa espera, ¿no? O de grandes colas que se forman para sellar determinados documentos, por ejemplo, en el caso del CIS, ¿no? Y aún en el paciente que pueda pagar, pues también, digamos, ya tiene la esperada atención, ¿no? Y obviamente ingresa su atención, pero de pronto, de repente, es muy rápido, por lo mismo que tenemos nosotros, digamos, ya establecido dentro de un reglamento que deben ser, o sea, atendidos 16 pacientes por turno, y eso significa más o menos 10 minutos por paciente, etcétera, que no es suficiente, o sea, no es suficiente para el médico y mucho menos para el paciente. Y entonces ahí va la otra carita, como ustedes verán, ni siquiera es feliz, ¿no? O sea, una carita de incógnita, entre molesto y entre desconcertado, o sea, la espera del diagnóstico. Probablemente en esa atención, si es una primera atención, va a haber una presunción diagnóstica en base a los signos y síntomas que el paciente está mencionando, ¿no? Y de repente no se establece un diagnóstico. Más aún en el caso de reumato, ¿no? Si bien es cierto, es casi más del 80%, por decir cercano al 90%, el diagnóstico es evidentemente por una buena historia clínica, pero que requiere tiempo. O sea, no es un tiempo de 10 minutos o de 6 minutos, porque entre llenar todos los formatos que se nos dispensa para el CIS, llenar el recetario, entonces se nos va a ir casi todo ese tiempo y ahí el siguiente, ahora tenemos los horarios por turnos, ¿no? Entonces, o los turnos ya con horarios determinados. Entonces, esa parte es muy importante. Y luego ya viene en otro tiempo el diagnóstico para el paciente, ¿no? Y el paciente sigue desconcertado y sigue preocupado y sigue calificando, ¿no? O sea, digamos, de cómo, y sigue generando ya no solamente, digamos, una insatisfacción, sino que también va generando angustia, que puede llevarlo a una depresión también, ¿no? Por lo mismo que eh, no, digamos, no tiene la información completa. O sea, allí es un problema de información, ¿no? Y además, pues también los colaterales de lo que le puedan decir otras informaciones que él pueda buscar, ya sea por internet, pueda buscar, digamos, a través de una amiga, de una comadre, etcétera, ¿no? Ahora es múltiple, digamos, las interacciones que se pueden tener nosotros en una consulta, ¿no? Por ejemplo, no solamente es el médico, sino que probablemente va a requerir las interconsultas con otras especialidades, o por ejemplo, si la persona está gestando, tendrá que ir a un ginecólogo, o de repente si ya ha tenido antecedente de una fractura o tiene una fractura vertebral, va a tener que ir a un traumatólogo, ¿no? Y va a interactuar también con el personal de salud, tiene mucho que ver con la labor de enfermería, los técnicos de enfermería, el laboratorio,
¿no? Imágenes, patología y luego medicina física y de rehabilitación. Entonces, tenemos toda una estructura en la cual se tiene que tener una visión holística respecto a lo que es el manejo del paciente, ¿no? Y obviamente ahí es muy importante no solamente, digamos, primero individualizar al paciente, no llenarlo en un saco como a todos los pacientes, no, es individual. Cada paciente tiene un problema, puede tener una enfermedad similar con el mismo diagnóstico, pero es individual su padecimiento, ¿no? También es muy importante involucrar a la familia, ¿no? Que la familia conozca lo que realmente está atravesando ese paciente para que pueda explicarse mucho de los cambios que pueda estar dándose dentro de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, y obviamente digamos, a los grupos sociales, porque de repente el paciente también, producto de su enfermedad, va a empezar a aislarse. Entonces, miren todo ese contexto que se tiene que manejar y parte de una atención, de una solicitud de atención que hay que saber manejarlo adecuadamente. Entonces, ¿no? Los temas relacionados a las necesidades del paciente, o sea, las necesidades insatisfechas del paciente, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué también se sienten los pacientes informados sobre temas relevantes para la enfermedad? Obviamente, un paciente informado al cual, de acuerdo, digamos, al nivel de educación e instrucción que tenga el paciente, se le tendrá que explicar lo que tiene el paciente o lo que nosotros sospechamos que tiene el paciente, ¿no? O sea, obviamente sin alarmarlo, pero hacer de su entendimiento. ¿Qué importancia le dan los pacientes a los diferentes temas relevantes para la enfermedad y los nuevos tratamientos? O sea, el paciente es el más interesado en saber qué tiene y qué tratamiento le van a dar y por cuánto tiempo, ¿no? La pregunta ¿va a ser para toda la vida? ¿Va a ser para unos 2 días? ¿Va a ser para un mes? ¿Va a ser 3 meses? ¿Cuánto tiempo me tengo que tratar? Entonces, mire, otra segunda pregunta que tenemos que responder pacientemente y de acuerdo, repito, individualizando al paciente, ¿no? Y luego la disposición del paciente, ¿no? Adoptar los servicios de la educación digital, tenemos las plataformas de telesalud, ¿no? Para que no tenga otra información que sea diferente y de repente lo disperse mucho más o le angustie mucho más. Entonces, también tratar de decirle, mire, aparte de esto, usted puede acceder a estos otros servicios y donde usted puede consultar si es que no consiguiera cita y luego podemos facilitarle la cita. Y cosa que podemos nosotros disminuir su angustia, ¿no? Porque el paciente, mire, llega, no, es un medio completamente extraño para ellos, ¿no? De pronto se ven con muchos otros pacientes en diferentes situaciones, unos más graves que otros. De repente se ven con alguien, por ejemplo, sobre todo en la situación de emergencia, alguien que acaba de fallecer y ellos no tienen esa noción, no están preparados para ellos, o de repente nuestros, digamos, servicios de laboratorio no se dan abasto para cubrir las necesidades que tenemos y justo con él no funcionó el sistema, se fue el sistema o no hay reactivos y que tiene que regresar, o de repente en cuestión de las imágenes también. Y entonces no se termina de cerrar ese círculo de decirle, ¿sabe qué? Usted tiene esta enfermedad, se le ha hecho ya todos los exámenes y vamos a proceder a este tratamiento en un tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces, ese es, digamos, parte de este círculo de lo que está relacionado a las necesidades insatisfechas del paciente. Y entonces, mire, información no disponible, ¿no? Va a generar conceptos erróneos, ¿no? Conocimientos inadecuados, y estos conocimientos inadecuados a su vez van a generar conceptos erróneos, ¿no? Y también preocupaciones. Entonces, allí tenemos que, esta imagen, ¿no? Si no lees el periódico, serás un desinformado, pero si lees el periódico, serás un mal informado.
¿no? Entonces, es importante el tipo de comunicación que nosotros recibamos para que como pacientes podamos interpretarlo y, digamos, satisfacer lo mínimo de nuestras necesidades al respecto de nuestras enfermedades. Y obviamente el personal de salud tiene un código de trabajo, ¿no? Donde su principal, digamos, principal actor es el paciente, ¿no? O sea, su prioridad es al paciente en todas las disciplinas que nosotros podamos tener dentro de un centro hospitalario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la información parecía no estar disponible. Entonces, ahí tenemos que tener las fuentes de información. Cada personal de salud tiene que ser una fuente confiable de información, ¿no? O podemos también tener información y de repente no es la correcta y estamos inadecuadamente informando a los pacientes y los llevamos a conceptos erróneos, ¿no? Entonces, allí está o informarse o preguntar, digamos, a quienes puedan tener una mejor información, ¿no? Entonces, la idea es de que eh, no debemos reforzar esos conceptos erróneos por el cual vienen los pacientes, ¿no? Y que eso va a incrementar, obviamente, sus preocupaciones y también su estado, digamos, eh, mental, ¿no? De los pacientes. Entonces, por lo tanto, estas necesidades insatisfechas tienen que ver con una mejor comprensión de las necesidades percibidas por los pacientes de los servicios médicos. Por ejemplo, algo muy cotidiano, algo muy común, el dolor lumbar, ¿no? O sea, el hecho de comprender las necesidades de los pacientes frente a los que padecen, o sea, que padecen un dolor lumbar, pues va a permitir a nosotros, o sea, a los que proveemos la atención médica, darle una mejor prestación de servicio, ¿no? Entonces, y obviamente eso va a ayudar a mejorar los resultados de los pacientes. Y paralelamente, de hecho, y va a llevar a un, digamos, a un reconocimiento en el sistema de la atención médica, ¿no? O sea, por ejemplo, explicarle al paciente que ese dolor lumbar es por una mala postura o porque ha hecho un sobreesfuerzo para que él en la próxima, digamos, vez que pueda, digamos, estar frente al peligro, pues evite, ya conozca los riesgos y los evite, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho al paciente, ¿no? Y decirle que, porque el paciente con una lumbalgia llega y dice, ah, ya no me voy a quedar paralizado, ya no voy a volver a caminar. Y entonces llega con todo una, digamos, conceptos erróneos que nosotros tenemos que irlo, digamos, poquito a poco desenredándolo, pero con digamos, expresiones claras, concretas y, de hecho, digamos, dentro del contexto de la realidad, ¿no? Entonces, ahí ya hay directrices para la evaluación, digamos, y tratamientos tempranos en las enfermedades, digamos, en casos sospechosos, ¿no? Eh, obviamente, cuando es urgente, por ejemplo, está dentro de las 28, 48 horas, ¿no? Y ahí están el grupo de las vasculitis, las autoinmunes, las artritis, por ejemplo, ¿no? La artritis séptica, por ejemplo, que es una emergencia en reumatología, ¿no? Porque hay una destrucción de la articulación, entonces tiene que ser una prioridad, ¿no? Perdón, es urgente. Y luego tenemos ya prioridades. Una prioridad uno, por ejemplo, que puede darnos un espacio hasta de un mes, ¿no? O sea, en casos de enfermedades en los cuales ya están controlados, están recibiendo su tratamiento, por ejemplo, ¿no? O prioridad dos, por ejemplo, casi a los 30 días, en enfermedades como la osteoartrosis o problemas de artropatía con cristales crónicas, pero que están en un estado que sienten no reagudizados. Entonces, y con el tratamiento, tanto médico como no médico, van a ir mejorando. Entonces,
a ellos, por ejemplo, las citas o el hecho de su control tendría que ser a 90 días. Y entre el intervalo de esos tiempos tenemos lo que es, pues, digamos, tenemos telesalud, ¿no? Entonces podemos utilizar y acá en el hospital contamos con todas esas plataformas para poder hacer, ¿no? Y luego la prioridad 3, miren, 240 días, por ejemplo, como el caso de una fibromialgia, un dolor crónico, ¿no? En el cual necesita otro tipo de apoyos de otras especialidades o de otros servicios, ¿no? Como por ejemplo, medicina física y rehabilitación, por ejemplo, o psicología, terapia de grupo, etcétera. Entonces, mire, podemos espaciar. Entonces, de tal manera de que sí ya, digamos, podemos cubrir esas demandas, esas necesidades de esos pacientes priorizando, ¿no? O sea, catalogándolos de urgente como prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Entonces, eso va a facilitar inclusive también para la toma de las citas. Entonces, solo nos falta un poco, digamos, de reorganizarnos y aprovechar los beneficios que nos da la digitalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de lumbalgia, como necesidades, vamos a tocar 2 o 3 puntos, digamos, de enfermedades para que más o menos se den cuenta ustedes de lo que podemos hacer con estas necesidades insatisfechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente, digamos, desde la perspectiva del paciente, la satisfacción se relaciona con el tiempo que le dedica el profesional médico o el no médico, por ejemplo, a la consulta, ¿no? Y que, digamos, le permite un examen exhaustivo, por ejemplo, en el caso del médico, ¿no? Que le haga un buen examen clínico, ¿no? Entonces, porque muchas veces hemos visto, ah, ya tiene una lumbalgia, bueno, vaya a hacerse una resonancia magnética, ¿no? Y no lo examinan al paciente. Y en muchos casos también hemos observado que el paciente llega, se sienta y a veces el médico ni lo mira, ¿no? Ni lo mira, lo escucha y luego, ah, ya, haga estos exámenes o tome esto y ya pida su cita para la siguiente vez. Entonces, eso también genera, digamos, conceptos erróneos y también pues hace que el paciente se angustie, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos modificar este, esa llamada, digamos, ciencia de la conducta, digamos, en su enseñanza, ¿no? Que se ha ido perdiendo en el tiempo. Entonces, volvamos a retomar ello, ¿no? Porque la información y la orientación es importantísima para los pacientes. Por ejemplo, en el caso de artrosis, ¿no? O sea, el paciente percibe sus necesidades, de hecho, ya sea por los síntomas, por el dolor, por la limitación funcional, ¿no? Y obviamente está pensando si va a requerir cirugía o no, ¿no? Entonces, por el otro lado, tenemos otros factores, digamos, de riesgos como los estilos de vida, que si no los modificamos, por ejemplo, en el caso de un paciente que está subido de peso, que ya tiene rangos de obesidad, por ejemplo, esos dolores van a persistir y van a seguir dañando mucho más, por ejemplo, la rodilla, ¿no? O la columna. Entonces, tenemos que modificar esos factores de estilos de vida, ¿no? Modificables, obviamente, ¿no? Luego, de hecho, eso va a determinar, pues, también el uso de los servicios de salud, ¿no? Porque va a requerir el manejo clínico, o sea, se reconoce los síntomas, se identifica los factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Y obviamente va a requerir un manejo clínico, ¿no? Entonces, y el resultado va a ser una mejoría de la osteoartrosis. Pero todo esto, este contexto, debemos nosotros, eh, debemos indicarle al paciente, debemos enseñarle al paciente y debemos informarle al paciente, ¿no? Eh, y obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene que ver mucho con el impacto en su vida diaria y la osteoartrosis aún más,
¿no? Porque en cierta medida limita, por ejemplo, la deambulación o limita pues subir o bajar escaleras o de repente inclusive hasta cuando viaja en los buses digamos, de uso masivo, también tiene alguna limitación para subir y bajar. Entonces, eso le preocupa a los pacientes, ¿no? Y hay que decirle, pues, respecto a su pronóstico, ¿no? Dependiendo, por eso es importante individualizar al paciente. ¿No? Igualmente, respecto a las opciones del tratamiento farmacológico y no farmacológico que pueden ayudar a controlar los síntomas. Entonces, ¿cómo abordamos estas deficiencias? Es la gran interrogante para todos, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que estamos hablando desde el inicio es lo que es la parte, digamos, eh, de la parte de la comunicación, ¿no? O sea, entonces, se requiere estrategias de comunicación, sean más eficaces. Y obviamente, para que estas sean más eficaces, no basta el tiempo de la consulta, no basta. Entonces, obviamente, tenemos que utilizar materiales, digamos, de comunicación para que el paciente, claros, didácticos, digamos, muy, digamos, eh, serían más prácticos, el que les permita a ellos reconocer la patología, ¿no? Pero también el hecho de la reunión, digamos, con personas que tienen el mismo problema, o sea, que compartan ellos, ayuda mucho, digamos, para esta información. Eh, También allí hablamos, digamos, con respecto a las preocupaciones y las prioridades, ¿no? Entonces, en el caso del paciente, o sea, a ser escuchado, oído, comprendido, ¿no? O sea, el paciente quiere que lo escuche, ¿no? Escuchen sus necesidades y muchas veces también, a veces, digamos, le pregunten sobre su condición laboral porque de repente allí está el punto digamos, del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, digamos, trata de buscar confianza y el médico o el personal de salud es quien le genera esa confianza, ¿no? Porque puede ser, digamos, la enfermera, puede ser el personal técnico, y puede ser mucho antes que llegue al médico, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el personal de salud tiene que dar un enfoque holístico, ¿no? O sea, muy amplio. Por eso le decía, ver al paciente como una persona individual en su contexto, digamos, personal, en su contexto familiar, en su contexto laboral y en su contexto social, porque por ahí también podemos tener los problemas que estén generando su enfermedad. Y obviamente el personal bien formado y como les decía, digamos, que se preocupe en la enseñanza de esta, digamos, ciencia de la conducta, pues obviamente va a dar un asesoramiento, informaciones que correspondan, ¿no? Eh, También el uso del lenguaje claro, ¿no? Y bueno, si el paciente es quechua-hablante o de otro idioma, trataremos de buscar a alguien que nos traduzca claramente y que le pueda, digamos, hacer llegar la información hasta que el pacientito lo comprenda, ¿no? Y en otros casos, como pues siempre se ha dicho que la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que va acompañando a la vejez, etcétera, entonces no se le da en serio, o sea, no se le toma en serio muchas veces, ¿no? Y entonces, obviamente, eso lo pueden tomar como normal o también minimizar el impacto que está padeciendo en el paciente o que está produciendo esta enfermedad en el paciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y otro de los casos también es de que, digamos, pueden percibirlo como una
un problema de prioridad menor y resulta que está ya discapacitándolos, por ejemplo, como temas de la rodilla, por ejemplo, con un genu por ejemplo, y el paciente tiene mucha dificultad para desplazarse. Entonces, eso tenemos que evaluar en el paciente, ¿no? Ahora, los médicos de antaño, conocidos como los de cabecera, y actualmente los médicos familiares, pues definitivamente no son los expertos en osteoartrosis, pero sí deben tener alguna noción, porque eh, ahora nosotros en nuestro servicio, digamos, desde ya hace bastante tiempo recibimos médicos que se están formando en medicina familiar, pero que piden rotaciones en reumatología. Y eso es muy importante porque en realidad pues tenemos un gran porcentaje de la población que no necesariamente son ya, digamos, personas de la tercera edad que tienen osteoartrosis, sino por distintas razones y sobre todo por digamos, riesgos ergonómicos suscitados por la actividad laboral, tienen tempranamente osteoartrosis, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y a veces eso se puede, digamos, podemos minimizarlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante las necesidades de información que no están satisfechas. Eh, con respecto a artritis reumatoide, que es otro ejemplo de procesos inflamatorios y que es bastante común, pese a que, digamos, en el porcentaje de la población que tienen enfermedades reumatológicas están dentro del 17% de todas las autoinmunes inflamatorias, ¿no? Entonces, pero es un grupo que tiene una gran demanda, pero por, digamos, el grado de discapacidad o incapacidad que llega a producir la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, y lo fundamental, porque es un grupo en el cual, digamos, lo más denotado es, digamos, los altos niveles de dolor, ¿no? De fatiga, de angustia, como les mencionaba, y que pueden inclusive llevar al estado de depresión, ¿no? Entonces, ello es muy importante, ¿no? Que nosotros, digamos, veamos y conozcamos la aparición, las características en el momento del diagnóstico, lo que nosotros le llamamos la evolución natural, digamos, en el tiempo, el comportamiento de la enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para poder identificar tempranamente a los pacientes en riesgo y obviamente tomar como nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, buscar la ventana de oportunidad dentro de este contexto de horizonte clínico y intervenir tempranamente antes de que ocurran las lesiones articulares que puedan llevar a una discapacidad importante, ¿no? Y entonces, allí un punto bastante interesante es el hecho de la prioridad, digamos, respecto al tratamiento de estos pacientes. Entonces, no todos los pacientes ven satisfechos, digamos, o el acceso al tratamiento para estas enfermedades. Entonces, esa es otra necesidad insatisfecha en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque están relacionados con costos directos asociados, por ejemplo, ¿no? De la cual se incluyen los medicamentos, las hospitalizaciones, todo lo que es laboratorio, imágenes, etcétera. Y obviamente no se, digamos, algo que no siempre se evalúa es la toxicidad por los medicamentos, ¿no? Y entonces de tal manera que estos son costos directos asociados que también son limitantes. Los costos indirectos, obviamente, son los pérdidas de los ingresos, ¿no? Digamos, el paciente deja de laborar, o también el cuidador, cuando el paciente tiene un grado funcional 3, por ejemplo, a 4, hay un cuidador que puede ser el miembro de la familia, puede ser el esposo,
que los hijos, etcétera, pero también dejan de percibir, ¿no? Y son costos intangibles que también surgen del dolor, de la depresión y la ansiedad. Y obviamente la calidad de vida que el paciente es subóptima, definitivamente, ¿no? Y finalmente termina siendo una carga económica. Y los costos intangibles, o sea, surgen del dolor, de la depresión y de la ansiedad, como les decía, y obviamente, es algo que se va sumando y el paciente de pronto, si estaba trabajando, deja de hacerlo. Entonces, eso también repercute negativamente en la mejoría de su enfermedad, ¿no? Por el estado de depresión. Y los costos generales, obviamente, digamos, va a ir subiendo dependiendo del tipo de terapia y muchas veces en algunos pacientes hay necesidad y cuanto más ahora de terapia biológica. Y estos tienen un costo bastante elevado para aquellos que no tienen una cobertura de seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, en soles, ¿no? Son casi cerca 30.000 soles los que estaría costando una terapia con este tipo de, digamos, con la terapia biológica, ¿no? Que se ha visto buenos resultados, pero el costo es para los que no tienen un seguro y aún teniendo el seguro, pues tienen que pasar por diferentes, digamos, evaluaciones y también si es que digamos, la misma aseguradora puede comprarlo. Entonces, esos son esos costos generales, ¿no? Y entonces, como les decía, a estos nuevos tratamientos, o sea, el acceso se ve dificultado por los procesos de la aprobación de medicamentos, las decisiones de reembolso basados en evaluaciones de tecnología sanitaria, por más, digamos, evidencias que pueda presentar los médicos al comité, muchas veces no son aprobados, ¿no? Y obviamente esto se suma junto al acceso de la atención especializada, ¿no? Entonces, esto influye fuertemente en el acceso de los pacientes a los actuales tratamientos en artritis reumatoide. Eh, Simplemente así un chispazo de lo que es la gota, por lo que en estas épocas se da, de cambios de temperatura, ¿no? Del frío, del calor al frío, del frío hacia el calor, o sea, en estas variaciones de temperatura y más aún con las celebraciones que puede haber, o sea, las comidas cargadas en grasa, carnes rojas o el consumo de alcohol, entonces va a hacer de que esto se incremente. Y de hecho, de 1990 al 2020, pues la prevalencia se ha subido astronómicamente, llegando casi a un 25%, ¿no? Y también involucrando a mujeres, ¿no? Digamos, eh, es más en varones, ¿no? 3 veces más que en mujeres posmenopáusicas. Hablamos de artropatía por cristales, o sea, el ácido úrico, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es el impacto que tiene esta enfermedad? Es el compromiso cardiovascular y renal. Entonces, digamos, el no controlar esta enfermedad, pues va a llevar al paciente a una insuficiencia renal y obviamente a un apoyo dialítico, lo cual no solamente va a tener que ver con la calidad de vida del paciente, sino también con los costos y obviamente también el problema cardiovascular, porque generalmente estos pacientes se infartan tempranamente, ¿no? Y rápidamente llegan a un problema de una insuficiencia renal. Y entonces allí, por ejemplo, las necesidades insatisfechas están en relación a la baja tasa de inicio de la terapia de reducción de uratos. O sea, a veces los pacientes llegan tardíamente, ¿no? Pero también hay una ausencia o falta de ensayos clínicos controlados, aleatorios, que puedan establecer dosis seguras para nuestros pacientes, ¿no? De hecho, hay falta de estudios, ¿no? En relación a, digamos, a que muestren el objetivo óptimo de ácido úrico, ¿no? Y lo otro, obviamente, también que no se ha estudiado por completo la relación causal de la hiperuricemia asintomática y la gota, porque podemos tener pacientes que no necesariamente tienen ácido úrico alto en sangre, ¿no?
y están haciendo gota, por ejemplo, y eso lo vemos en pacientes en la altura, ¿no? Y pacientes, digamos, menores de 50 años, pero que consumen gran cantidad de carnes rojas y asociadas a el consumo de alcohol, ¿no? El otro, digamos, otra patología también por la cual aquí en nuestro servicio, con más del 40% de todas las consultas en el día, ¿no? Y en general, la osteoporosis, ¿no? Entonces, aquí una de las, digamos, necesidades insatisfechas es la falta de uniformidad en el tratamiento, ¿no? O el tratamiento puede ser insuficiente, ¿no? De las personas con alto riesgo de fractura, ¿no? Y entonces, obviamente, y esto está relacionado con el diagnóstico y el tratamiento de osteoporosis. Por lo tanto, es importantísimo identificar y abordar los factores de riesgos modificables y no modificables, pero también los factores, digamos, relacionados con, digamos, el abordaje y la uniformidad de tratamiento. Y para concluir, mencionaremos que necesitamos comprender mejor la historia natural de estas enfermedades eh, inmunorreumatológicas, ¿no? Incluidos sus estados previos a la enfermedad. Por eso es muy importante la historia clínica y debemos identificar las formas moleculares, ¿no? Incluso a nivel tisular, que pueden facilitar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Esto es, o sea, nos basamos, por ejemplo, en la detección de anticuerpos, nos basamos en la detección de enzimas, ¿no? O sea, vamos al punto más inicial de lo que es, digamos, el comportamiento tisular, ¿no? Eh, los factores que influyen en el curso a largo plazo de la enfermedad ya están presentes en el momento del diagnóstico. Entonces, por eso es importante la identificación temprana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, tenemos los anticuerpos anti-CCP que preceden en años, casi hasta más de 10 años antes de que se evidencie la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante estos biomarcadores. Entonces, y por eso, digamos, debemos tratar de identificarlo lo más tempranamente posible para poder intervenir o para poder prevenir la presencia de la misma, ¿no? Y esto, de hecho, cuando ya tenemos al paciente con el proceso, hay que empoderarlo, ¿no? Y hay que apoyarlo para fidelizarlo y, de hecho, y fomentar pues un enfoque de atención holístico, ¿no? Centrado en el paciente, individualizado, ¿no? Y eso es una muy buena y grata experiencia en la atención y en los resultados, obviamente, ¿no? La integración de la educación del paciente y el hecho también de incorporarlo a grupos donde compartan sus experiencias, también es ayudarlos a lograr una mejor salud y a superar, digamos, la actividad de la enfermedad. La educación del paciente, por ejemplo, con artritis inflamatoria, es posible, ¿no? En la práctica clínica que tenemos bajo esos lineamientos que ya nosotros hemos señalado. Pero, ¿qué desafíos tenemos? Es importante saber, o sea, no basta con que nosotros, digamos, ya hayamos detectado lo que podría estar, pero es importante el desafío que tenemos en mente, ¿no? O sea, y plasmarlo, ¿no? El desarrollo de una estrategia, yo diría, por, por mencionarlo, ¿no? O sea, es a largo plazo, ¿no? O sea, 5 años promedio, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo podrían crear un mayor impacto? ¿Cómo podemos crear un mayor impacto para las personas con enfermedades reumáticas, ¿no? Lo otro es cómo maximizamos el uso de las oportunidades que tenemos ahora, ¿no?
Y ello, digamos, está centrado en lo que tenemos desde la atención, desde el primer nivel de atención, desde el centro de salud o posta médica, digamos, hasta lo que es el tratamiento de la especialidad y obviamente el seguimiento, ¿no? Utilizar todas esas herramientas que ya lo disponemos, ¿no? Digamos, y con qué médicos u otras profesionales de la salud se encuentra la gente en su viaje. O sea, el paciente antes de llegar a reumatología, pues probablemente ha visitado pues, a un huesero, ¿no? Ha visitado luego digamos, un médico general, a un médico internista, a un traumatólogo o de repente inclusive ha ido hasta para descartarse a un médico oncólogo, ¿no? Entonces, y luego finalmente llega recién al reumatólogo. Entonces, por eso, ¿con quiénes ha estado durante ese viaje llamado enfermedad, ¿no? Porque es muy difícil a veces llegar al diagnóstico, como el caso del lupus, por ejemplo, ¿no? Eh, el sistema sanitario está preparado, pues ya tenemos la experiencia de COVID, ¿no? Entonces, igual yo diría que eh, siempre nos encuentra con los pantalones abajo porque en realidad no está preparado para este tipo de patologías realmente. O sea, seguimos todavía, no se está haciendo el esfuerzo, pero aún todavía nos falta, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo esperan estos pacientes, ¿no? ¿Y qué se ha hecho? Entonces, hay muchas diferencias, ¿no? En las cuales creo que debemos trabajar, sobre todo para aminorar digamos, lo tardío del diagnóstico, o sea, entrar y diagnosticar tempranamente y iniciar tempranamente el tratamiento también en estos pacientes. Eh, ¿Qué medicamentos se utilizan? ¿No? O sea, cuanto menos daño de órganos tengamos, ¿no? Vamos a ser menos agresivos. Pero si ya cuando el paciente se presenta con daño de órganos, definitivamente vamos a ser más agresivos, el costo será mucho mayor, la toxicidad será mucho mayor, etcétera, ¿no? Y obviamente la calidad de vida irá empeorando. Entonces, lo mismo ocurre para la osteoartrosis, por eso es que no se puede minimizar esa enfermedad. Y el tercer punto es el acompañamiento al paciente. O sea, ¿cuánto hacemos nosotros, no? O sea, cuán profundo de la realidad del proceso de enfermedad, de vivir con la enfermedad conocemos, ¿no? O sea, muchas veces no nos ponemos en los zapatos del paciente y tenemos muchos pacientes, o sea, muchos personal de salud que están enfermos. Y entonces ahí se entiende, digamos, cuán profundo es la realidad del proceso de enfermar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Entender a esos pacientes el hecho de vivir con la enfermedad, convivir y convivir con el sistema sanitario, ¿no? O sea, ya no solamente tiene que vivir con el dolor de la enfermedad, con la discapacidad, sino que tiene que pasar a convivir con un sistema sanitario que muchas veces voltea la cara y no lo mira, o sea, es invisible el paciente. Entonces, eso tiene que cambiar. Sobre la necesidad de atender, de entender y compartir la vivencia del paciente, eso es muy importante, ¿no? Y muchas veces el paciente, a veces basta con una mirada solidaria, basta con una sonrisa o con decirle, va a pasar esto, va a mejorar, solamente hay que ser disciplinados y entonces el paciente también lo va a entender mucho mejor y va a sentirse, digamos, que comparten lo suyo. Eh, entonces, ahí diremos que las personas con enfermedades crónicas
no solo precisan de intervenciones médicas, desean vivir la vida de la mejor forma y como ellos quieren en cada momento, ¿no? Y creo que ahora con la famosa inteligencia artificial, sí podemos reunir todas las partes de este rompecabezas y poder hacer de que estos pacientes generen un proyecto de vida, digamos, como ellos lo desean y poder ayudarlos, pero entendiéndolos y comunicándonos adecuadamente. Muchas gracias por su atención y en espera de sus preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yupari. Vamos a esperar las preguntas de los participantes. Mientras tanto, ¿podría darnos una recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bien, los pacientes se retiran insatisfechos si no somos capaces de encontrar ese nombre que identifique a su sufrimiento. No hay nada mejor que disminuir ese sufrimiento en el paciente, porque el paciente viene buscando ayuda, pero esa ayuda es quizás buscando a ese amigo, a esa persona que le va a hablar de buenas maneras, a esa persona que lo va a escuchar, ¿no? Y que lo va a mirar de frente, le va a mirar a los ojitos y le va a escuchar con atención. Entonces, eso es importante para el paciente. Y obviamente eso pasa por una buena comunicación. O sea, el médico tiene que tener un lenguaje de acuerdo a su paciente. O sea, tiene que identificar a su paciente desde el primer momento en que se sienta a la silla, ¿no? Y le va preguntando y se va dando cuenta, por ejemplo, hasta el grado de instrucción que pueda tener, o sea, hasta la forma del espacio social donde él se pueda mover, ¿no? Entonces, el médico para eso tiene ese famoso sexto sentido. Se da cuenta, primero porque ve muchísimas personas todos los días de su vida, está preparado para eso. Pero hay algo que se está perdiendo en la docencia, que es la famosa ciencia de la conducta, o sea, de ese acompañamiento, ¿no? Y entonces en pregrado no lo están haciendo como debieran hacer y estamos encontrando muchas deficiencias en las historias clínicas, por ejemplo. Entonces se está perdiendo eso. Yo hago un llamado a mis colegas que están ejerciendo la docencia, ¿no? Eh, y la justificación vale, o sea, en realidad en sentido peyorativo, porque hay proliferación de, digamos, de facultades de medicina, pero es porque el sistema lo ha creado, pero si a usted le toca ser docente, ya sea estoy hablando del personal de enfermería, de personal, o sea, de obstetricia, etcétera, y personal médico, definitivamente a cualquiera hay una gran responsabilidad en ser docente, porque estamos formando profesionales que nos van a reemplazar, y eso lo hemos vivido en el COVID, ¿no? Profesionales que van a hacer lo que nosotros en algún momento hemos venido haciendo. Y entonces tenemos que formarlos bien, independientemente de las leyes que hayan dado, independientemente de la proliferación, pero nos han dado la responsabilidad personal o hemos asumido la responsabilidad personal de formar alumnos. Entonces, lo debemos hacer muy bien. Y eso significa trabajar con estos tres cosas que les dije. La comunicación con el paciente, saber escucharlo, saber entenderlo, y ese paciente tiene que salir por lo menos satisfecho de saber qué es lo que tiene y hacia dónde va a enrumbar el médico, ¿no? En su manejo. Y obviamente eso se llama decisiones compartidas. O sea,
el paciente se va a ver involucrado en las decisiones que el médico tome. Ya el paciente no es un ente al cual nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a hacer esto, y ahí usted vaya y ponga su brazo, vaya o ponga su cabeza, o vaya, tírese para que le tomen una radiografía. No, el paciente, por eso se llaman decisiones compartidas. ¿Por qué? Porque el médico con su conocimiento o el personal de salud con su conocimiento le va a decir al paciente lo que se va a hacer. Igual, si el paciente está, por ejemplo, igual el personal de enfermería le va a decir, le van a hacer este procedimiento, va a pasar estas cosas y manténgase con calma, etcétera. O sea, preparar al paciente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una sala de procedimientos en la cual se pone la terapia biológica, se pone pulsos de ciclofosfamida, de metilprednisolona a los pacientes que están muy malitos, ¿no? O también se les procede a la infiltración, por ejemplo, ¿no? Y entonces la enfermera los va educando, ¿no? El proceso de lo que va a ir pasando ya, y luego ya cuando llegan, ¿no?, en el médico también le dice, vamos a hacer esto, ¿se acuerda que conversamos? Y es por esto, por esto, por esto. Entonces el paciente va a estar seguro de lo que están haciendo y no se le va a formar pues todas las interrogantes como tenemos ahí en la figura. ¿Y qué me pasará? ¿Y hasta cuándo será? ¿Y si de esto me voy a morir, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un paciente hace unos días me dice, no, doctora, me duele más el brazo desde que me han puesto las agujitas para la electromiografía. ¿Y dónde duele? Y resulta que no le dolía el brazo, sino que era el hombro. Y había hecho malos movimientos con el hombro, que no tenía nada que hacer con la electromiografía. Entonces, miren, son conceptos erróneos que generan temores y probablemente este paciente en algún momento, si hay alguien que conoce con otra persona, le va a decir, no te hagas la electromiografía porque te va a doler así, ya no vas a poder mover el hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros, el personal médico, el personal de salud, tiene que desmistificar todas esas cositas, pero con un lenguaje claro y preciso. O sea, la falta de comunicación lleva a errores. La falta de comunicación genera problemas, ¿no? Y obviamente al paciente le vamos a causar más angustias, ¿no? Entonces, y para nosotros la prioridad es el paciente, que ese paciente no esté angustiado, que ese paciente no se nos deprima, que ese paciente no piense que esto es lo último que va a hacer en su vida, ¿no? Entonces, no es así. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Yupari. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.